El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, aseguró que no fue condenado ni tiene antecedentes penales. Precisó que la sentencia en su contra es por violencia familiar y no por el delito de violencia contra la mujer. Además, afirmó que no renunciará al cargo pese a los cuestionamientos en su contra y que los miembros de este colegiado no se dejan presionar. En principio, yo no he sido condenado. El certificado de antecedentes penales que registra las condenas de una persona está limpio, no tiene ninguna condena. En segundo lugar, la sentencia no es por por violencia contra la mujer, es por violencia familiar, que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque la violencia familiar estuvo vigente hasta noviembre del 2015. Los hechos que refiero datan del 2004 y fueron sentenciados el 2011. Entonces, no existía, para mi caso, la aplicación del delito contra la mujer, sino la figura no delictiva de violencia familiar. En otras palabras, el delito de violencia contra la mujer no existía antes del 2015. Doctor, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, señora Diana Seminario. Muchas gracias. Doctor, ya muchos están hablando de que a usted le correspondería una vacancia por este tema de la sentencia firme, pero ¿cuál es su respuesta? Porque usted se ha mantenido, como dije en la introducción, en silencio todos estos días. Lo escuchamos. Bien, efectivamente he preferido primero informarme y recordar este hecho que ocurrió hace 21 años y la sentencia hace 14 años. Y también guardar prudencia y mesura tan necesarias para contrarrestar argumentos que carecen de certidumbre y de validez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estando ya en condiciones de salir a declarar cómo son las cosas, cómo han acontecido y cómo esa pretendida atribución de primero un impedimento para de allí deducir que mi caso constituye una causal de vacancia, es que estoy aquí frente a usted y a toda la teleaudiencia para aclarar lo siguiente. En primer lugar, el 2004 se inició un proceso de divorcio que concluyó el 2011. 7 años duró este proceso de divorcio. Imagínese usted que siendo abogado he litigado tanto tiempo y eso genera un desgaste de todo tipo, sobre todo emocional, no solamente para mí, para mi ex esposa, para mis hijos, que son mayores de edad, ¿no? Entonces, en mayo del 2011, además de la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal, también fue emitida por el juez de familia de La Molina, un juez civil, una sentencia sobre una materia denominada violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Entonces, doctor, aquí estamos hablando de 2 sentencias. Primero es la sentencia de divorcio. Así es. Y la segunda es la que precisamente hacía referencia y alusión al reportaje de Cuarto Poder. Una sentencia consentida por maltrato familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Entonces, sí es correcto que existe una sentencia consentida del año 2011. Por supuesto, y que ambas partes, vale decir mi ex esposo y yo, la dejamos consentir. En lo que a mí respecta, por una razón muy sencilla, porque quise preferir retomar la armonía familiar y sobre todo la de mis hijos, ¿no? Y no proseguir con esto. Razones tenía para impugnarla. No quiero entrar en detalles que corresponden al ámbito íntimo mío, de mi señora ex esposa, y también al ámbito privado de mis hijos, ¿no? De mi familia. En la entrevista que le hace usted para la Junta Nacional de Justicia, la pregunta que le hace el entonces presidente de la Corte Suprema, el doctor Javier Arevalo, le hace alusión y usted habla
de la sentencia de divorcio y dice usted incluso que había pedido que se anule la segunda sentencia. No. Porque sí hace alusión, pero muy brevemente. Ante esa pregunta, yo, premunido de el resultado de la consulta por búsqueda de casos en el Ministerio Público, constaté de que no figuraba la sentencia de violencia familiar, solamente figuraba la de divorcio. Demanda civil, yo aparecía como demandante y se trata de el estado situacional era a esa fecha, o a la fecha de la entrevista, perdón, archivada, concluida. Entonces, no figuraba la sentencia de violencia familiar. Pero la conclusión es que sí existe o existió una sentencia firme por violencia psicológica y la sentencia de divorcio. Por maltrato psicológico. Dicho eso, son dos sentencias. Ahora, en la actualidad, estas datan del 2011. Ahora, en la actualidad, la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, la doctora María Teresa Cabrera, ha solicitado al Poder Judicial las sentencias por dos motivos, ¿no? Primero, por el hecho de que se ha solicitado la vacancia a su cargo. Hay congresistas como la congresista Susel Paredes, el congresista Héctor Acuña, solicitan a la Junta la vacancia y además porque la doctora Cabrera quiere también reunir al Pleno de la Junta y analizar su caso. ¿Cómo terminaría esa situación? Bueno, en principio es lo que corresponde, ¿no es cierto? Ante un pedido de esa naturaleza, corresponde pedir información y, naturalmente, convocar, ¿no es cierto?, un pleno para iniciar el procedimiento correspondiente. Y la información solicitada, que aún no es remitida, fue solicitada el mismo día lunes, al día siguiente al reportaje por mi persona. ¿Usted lo solicitó? Pues lo primero que he hecho, porque comprenderá que después de 14 años no tengo ya vestigios documentales de ese caso. Entonces lo solicité y acto seguido pedí conversar con cada uno de mis pares para informarles que había solicitado y que una vez que tuviera la información yo mismo daría cuenta al Pleno. Ocurre que ese día se presenta posteriormente el pedido de vacancia y entonces ya se verá cuando se abre el procedimiento, ¿no? Ahora, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, doctor, es bastante clara y tenemos, por ejemplo, en el artículo 11, el impedimento para ser elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia, la propia ley orgánica de la JNJ. ¿Qué dice en el artículo 11? Que están impedidos para ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia las siguientes personas. Y aquí hay un inciso E. Dice, los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes o se le hayan impuesto medidas de protección en aplicación de la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y hay uno más, un artículo más de esta ley orgánica de la JNJ, que es la 10.4. En el 10.4 dice que para evaluar la solvencia e idoneidad moral se toma en consideración el comportamiento laboral y familiar, el no haber sido sancionado por la Comisión de Faltas Éticas por órgano competente, también por contravenir los principios de igualdad y no discriminación, probidad, imparcialidad, transparencia, todos ellos comprendidos en el artículo 3 de la presente ley. Vamos primero con el artículo 11, inciso E. Es clarísimo cuando dice que no pueden los condenados con sentencia consentida por violencia contra las mujeres. Y usted tiene la sentencia consentida, que usted mismo lo acaba de referir. Entonces, según la ley orgánica, usted no podría haber sido elegido. Bueno, no es así, por la sencilla razón siguiente. En principio, yo no he sido condenado. El certificado de antecedentes penales que registra las condenas de una persona está limpio, no tiene ninguna condena. En segundo lugar,
la sentencia no es por delito, por violencia contra la mujer, es por violencia familiar, que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque la violencia familiar estuvo vigente hasta noviembre del 2015. Los hechos que refiero datan del 2004 y fueron sentenciados el 2011. Entonces, no existía, para mi caso, la aplicación del delito contra la mujer, sino la figura no delictiva de violencia familiar. En otras palabras, el delito de violencia contra la mujer no existía antes del 2015. Claro, esa es una sentencia, tenemos la sentencia del 20 de mayo del 2011 que se declara fundada la demanda de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico ejercido por Gino Augusto Tomás Ríos, ¿no? Entonces, claro, está la sentencia, pero también hay medidas, digamos, de protección, ¿no? De usted hacia la familia, hacia su cónyuge, su ex cónyuge, ¿no? Entonces, también hacen aquí alusión a las medidas de protección. Claro, pero si seguimos leyendo, dice aplicadas de la ley 30364, que es la del 2015. No existía en ese momento. A ver, también es... no existía en ese momento esta norma de la ley 30364. Por lo tanto, la causal que alude a esa norma no puede aplicarse. Pero vamos a esto. La violencia contra la mujer nace como delito el 2015, noviembre, 23 de noviembre del 2015. En la fecha que ocurre esta dinámica matrimonial lamentable, que ocurre en muchos matrimonios de desacuerdos, disensos, contradicciones, etcétera, solamente existía la violencia familiar, ¿no? En ese sentido no había delito. Tan es así que la sentencia que usted tiene en la parte resolutiva no declara mi responsabilidad penal, solamente determina que existió violencia familiar y establece medidas de protección, nada más. No impone condena, etcétera. Doctor, o sea, es una sentencia civil, ¿no? Doctor, estamos de acuerdo en que esa es la norma, esa es la ley. Estamos de acuerdo, pero hay aquí también el criterio de idoneidad, que usted mismo lo ha aplicado. Es decir, usted y toda la Junta Nacional de Justicia se lo ha aplicado al señor Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, que acaba de estar aquí en Canal N hablando de este caso. Y también y él dice que fue un caso anterior, lo mismo, el caso 2004, con unas medidas que según él tampoco se aplicaban. ¿Por qué habría la Junta que hacer una diferencia respecto al caso Ruiz Hidalgo y al caso de su persona? Porque es el mismo criterio, la idoneidad. La diferencia debe ser hecha por la siguiente razón, que es muy simple. En el caso de Rafael, a quien efectivamente me lo he encontrado saliendo él del set, y nos hemos saludado, él está sentenciado por un delito doloso, como es el de prevaricato. En mi caso no hay delito. Quiere decir que el delito de prevaricato siempre existió. En mi caso no solo no tengo delito, sino que si hubiera tenido, no existía al momento de que el juez de La Molina, el juez civil de familia de La Molina, dispone las medidas de protección. Entonces son casos diametralmente diferentes. En un caso hay delito y en el mío no hay delito. Doctor, entendido que son casos distintos. Un caso es un tema familiar y el otro caso es el tema prevaricato. Penal y el mío es civil. Cuando el señor era juez, cuando el doctor Rafael Hidalgo era juez, entiendo, es lo que él ha dicho además. Pero acá hay un tema que es muy sensible y insisto con la idoneidad, más allá del tema legal, más allá si es penal o no es penal, es el tema de una persona como usted, que preside una institución tan importante que tiene que evaluar a jueces y fiscales, es decir, que tiene que estar por encima de lo que va a evaluar. Entonces, insisto con la idoneidad, porque hay un tema que es muy sensible, que es un atentado o una sentencia de violencia al núcleo familiar y que implica a una persona que incluso a usted le han dado medidas de protección. Entonces, más allá
de lo legal, más allá de lo penal o lo civil, hay acá un tema también que es, pues, digamos, sensible ética y moralmente. A eso me voy a referir a continuación. Digamos. La ética tiene que estar contenida en la norma legal. No puede ser la ética que se le ocurra a uno, a otro o a un pequeño grupo de personas. Para evitar distorsiones, malas interpretaciones, la ley tiene que recoger el criterio ético que el legislador considere. En este caso, lo que ha hecho la ley orgánica y el reglamento de las bases del concurso y el reglamento del pleno es, en primer lugar, considerar la idoneidad desde el punto de vista personal, profesional, social y familiar. Un hecho que ha ocurrido el 2004 y que terminó el 2011 con una decisión jurisdiccional que no comparto, pero acaté. Yo pude haberla impugnado, pero dije, prefiero la armonía, restablecer la armonía familiar de mis hijos en vez de impugnar esto. O sea, no estoy de acuerdo, pues la cumplo. Hay autoridades que no acatan, que no cumplen, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista hay que tener muy presente lo siguiente. Si el requisito ético de solvencia, de integridad, de idoneidad está contenido en la ley, tenemos que ir a la ley. Y la ley ha considerado requisitos, impedimentos y causales de vacancia. Y como acabamos de ver hace un momento, en ninguno de esos baremos se encuentra mi caso. Ahora bien, le pregunto a todos, a toda persona, un ser humano puede ser juzgado, valorado éticamente por un hecho que ocurrió hace 21 años sin considerar el tiempo transcurrido y su evolución personal. Evidentemente, esa es una valoración moral que solo usted tiene la respuesta. Usted tiene la respuesta por su conducta. A ver, yo considero, no, pero no es por la Junta, debe ser la opinión de cualquier ciudadano. Podemos anatemizar, satanizar, estigmatizar y etiquetar a una persona por un hecho, por dos hechos, por tres hechos o por toda su trayectoria de vida. Bueno, efectivamente hay una cosa que se llama la ley natural, que va más allá de la ley de los papeles, que es el comportamiento de las personas. Pero en este caso, doctor, claro, las personas pueden redimirse, pueden rehabilitarse, no está en duda, porque si no, no tendríamos pues fe en la humanidad, ¿no? Pero el caso concreto aquí es que la persona que estamos aludiendo, que es usted, tiene a su cargo evaluar el comportamiento de otras personas. He ahí claro que sí. Se subraya el tema. Por eso, pero no podemos hacer distingos. Sobre todo, no hablemos de la rehabilitación porque es para condenados. Yo no he sido condenado. No hablemos del otro término que usted ha mencionado. Hablemos simplemente de la evolución personal de una persona que, habiendo vivido esa experiencia, ha aprendido de ella, ¿no es cierto? Y además, esto tiene que ver mucho con el hecho de que el maltrato psicológico a que se refiere la sentencia se basa en un informe psicológico practicado a mi ex esposa. No menciona el informe psicológico practicado a mí, curiosamente. Usted también fue objeto de un informe psicológico. Claro, y concluyen lo siguiente. ¿El informe hacia su persona? No, hacia la persona. Hacia su ex cónyuge. Sí. Reacción ansiosa, situacional, moderada por conflicto conyugal. ¿Y esto qué significa? Que esa reacción ansiosa la produce un evento particularizado, que es el conflicto conyugal. No la produce una persona. Entonces, ¿por qué? Porque en la dialéctica y en la relación matrimonial, todo matrimonio tiene problemas. Lamentablemente, algunos no lo pueden superar. Bueno, usted ha expuesto
digamos, el informe psicológico de su excónyuge y el suyo que concluye, ya que usted ha expuesto el de su excónyuge. ¿Podríamos conocer la conclusión del suyo? Lo conoceremos en el momento en que las copias certificadas solicitadas lleguen, porque... Pero usted ya conoce el de su excónyuge y tiene que conocer el suyo. Porque figura en el reportaje, ¿no? Pese a que se trata de un documento reservado, ¿no es cierto? Figura en el reportaje. Yo no tengo el mío. Porque como le dije... Ya que usted ha hecho alusión al reportaje, el testimonio de su excónyuge habla de amenazas, de no pasarle pensión de alimentos, de que iba a acabar con ella hasta presa. Sin embargo, eso, por ejemplo, no es cierto, porque durante el tiempo del divorcio se me descontaban las pensiones, la pensión alimenticia de mis remuneraciones. Entonces eso no... Es más... La causal, la pretensión alimentaria en la sentencia de divorcio fue declarada infundada por esa razón. Pero quiero aludir al tema de la idoneidad para cerrar este tema, en el sentido de que la Comisión Especial sometió a todos los postulantes a rigurosas pruebas de confianza que involucraban el aspecto patrimonial, socioeconómico, psicológico y psicométrico, ¿no? Y ese informe, ¿no es cierto?, sí fue entregado a cada uno de los postulantes. Ese sí lo tengo, ¿no es cierto? Y no aparece ni rastro de lo que pudiera haber aparecido en el otro informe de hace 21 años. Quiere decir que esto abona en esta evolución personal, en haber aprendido de la lección vivida. Doctor, esto ha puesto en el foco a la comisión evaluadora, ¿no? Sí. Porque se habla mucho de que no le preguntaron, o que si le preguntaron fue una pregunta muy somera, que no se fue al fondo del asunto. Hemos visto las imágenes del doctor Arévalo haciendo de la pregunta. Hoy día hay el abogado, el doctor Alejandro Rospigliosi, que fue el que impulsó la causa de vacancia como abogado del doctor Ruiz. Ha tenido palabras muy severas respecto a la comisión. Veamos lo que dijo. Los artículos pueden ser diferentes, los incisos pueden ser diferentes, pero el razonamiento jurídico es, como refieres, el mismo. Pero además hay que decir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que ellos tienen la responsabilidad de dar trámite a este proceso de vacancia y aplicar el mismo razonamiento del caso de hace 90 días atrás, Ruiz Hidalgo. Yo creo que a raíz de este escándalo deberían dimitir en el cargo la presidenta del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, porque lo que han hecho es algo muy grave. Son 2 casos, no es el primero, 2 casos de sentencias escondidas debajo de la alfombra que gracias a los medios de comunicación se han descubierto. Bueno, el doctor Rospigliosi se va al extremo de pedir la renuncia de todos los miembros de esta comisión. ¿Usted qué puede decir al respecto, no? Bueno, yo puedo hablar por mi caso, ¿no es cierto? Que como ya he explicado, no hay delito, fue emitida la sentencia por un juez civil de familia, no hay responsabilidad penal, no hay pena impuesta, se trataba de un caso civil que tenía una función tuitiva expresada en medidas de protección. No era una medida de protección punitiva en absoluto. No puedo referirme porque por razones de ética profesional respecto al caso del colega Ruiz, sobre el cual ya la Junta ha tomado una decisión y... Que él considera injusta y arbitraria, por cierto. Bueno, claro, cada uno tiene pues derecho a emitir su opinión. Y no puedo tampoco referirme a la labor de la comisión de selección respecto a ese caso. En todos los demás casos yo considero que ha sido bastante rigurosa por las pruebas a través de las cuales hemos pasado. En verdad, yo, de la vivencia personal que he tenido en este proceso, no tengo ni un ápice de crítica para ello. Claro, usted ha sido elegido. No se trata de eso, porque fíjese, se podría decir también de que por qué he sido elegido el puesto número 1, porque eso es objetivo, tenía el mayor puntaje en todas las pruebas. Pero no se trata de eso, se trata de que, por ejemplo, lo del señor Ruiz, según ha trascendido en noticias y en algunos documentos que han sido propalados, no estuvo a la vista de la comisión. Él también tenía un certificado de antecedentes penales. Claro, él dice que lo que no se exhibe, ¿no? Esa sentencia. Ahora,
Yendo un poco a otros temas, doctor, hoy se ha abierto ya una investigación a la fiscal Delly Espinosa por el tema de que una denuncia del exministro Juan José Santibáñez, ¿no? Entonces, ella tiene que dar sus descargos. La doctora Delly Espinosa está en varios frentes, porque también, por otro caso, por el caso del supuesto desacato a la resolución de la Junta, también tienen otras denuncias constitucionales. Entonces, al final va a llegar el caso de la doctora Espinosa a la Junta, por varios casos, no solamente por el de Santibáñez. No, ya está en la Junta. Ya está, por supuesto. Claro. Pero ustedes han tenido, pues, desavenencias públicas con la doctora Espinosa. No originadas por nosotros, por el Pleno. Sobre eso quiero decir también de que quien toma la decisión es el Pleno. El presidente ejecuta los acuerdos nada más. Y como reitero, las desavenencias no han sido originadas por el Pleno. Es más, el Pleno no ha respondido ninguna de esas opiniones contrarias a sus decisiones. Simplemente nos hemos mantenido expresándonos a través de nuestras resoluciones, que lo que corresponde a todo funcionario público que discierne justicia, en nuestro caso administrativa, ¿no? Doctor, en el caso de este enfrentamiento público que hubo entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público por la resolución que se hace público el 13 de junio, pero que si no me equivoco la emiten el 11 de junio de este año, que devuelve a la doctora Patricia Benavides a su cargo de fiscal de la Nación y además fiscal suprema, hecho que no se ha concretado, no se ha acatado, porque además el Poder Judicial decidió su suspensión. ¿Por qué es diferente? O quisiéramos su opinión, porque el Poder Judicial sí ha ejecutado la decisión de la Junta, respondiendo en el cargo a la doctora Emma Benavides en el Poder Judicial, hermana de la doctora Patricia Benavides. El Poder Judicial ejecutó, el Ministerio Público no ejecutó. ¿Qué ocurre y cuál va a ser la reacción de ustedes ante esta diferencia? Bien dice usted, señora Seminario, que la presidenta de la Corte Superior de Lima dice expresamente en su resolución, en estricto cumplimiento de la resolución número 231 de la Junta Nacional de Justicia, se repone en el cargo a la señora Emma Benavides. Sin embargo, el Ministerio Público no ha ocurrido lo mismo, ni siquiera con la señora Patricia Benavides, ni con la señora Solari, que es otra fiscal. Comprendida Azucena, la doctora Azucena. Es otra fiscal comprendida en la resolución. Esta situación, en lo personal, no quiero adelantar opinión al respecto, pero hace pensar de que si este tipo de actitudes se generalizarían en nuestro país, imagínense, sería un caos. O sea, que las autoridades estarían de adorno porque sus decisiones, sus resoluciones no se cumplirían. Es algo anómalo. Precisamente se ha criticado eso, ¿no? Que la Junta Nacional de Justicia, no tuvo la firmeza de hacer cumplir su resolución, y dos, que debió actuar inmediatamente de oficio y sancionar a la fiscal de la Nación por no acatar una norma, cosa que no se ha visto, que no se ha hecho. ¿Qué harán? ¿Va a haber alguna sanción respecto a la doctora Espinosa? La Junta Nacional de Justicia emitió la resolución y en el proceso de ejecución, a pedido de la defensa técnica de la señora administrada Benavides, requirió su cumplimiento. Y en vista de que el incumplimiento persistía, procedió a realizar la ejecución forzada. ¿Cómo? Oficiando a la autoridad policial para que preste el auxilio de la fuerza pública. No podíamos ir más allá, no podíamos adoptar una situación fáctica, de hecho, de ir nosotros, no. Hemos hecho aquello que la ley nos permitió, nada más. Ahora, respecto a la denuncia que ha presentado otro ciudadano contra la doctora Espinosa, ustedes han dicho que la doctora tiene 10 días, que es sobre el tema del desacato precisamente, ¿no? Sí, hay una denuncia de un regidor Calla, creo, de Moquegua. Sí, del doctor Calla de Moquegua. De un ciudadano, como usted bien dice, ¿no? Ustedes han dicho que la Junta va a tomarse el tiempo, pero dejan en claro que no va a haber suspensión. No, no hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es, bueno, ya se inició hace unos días el tema de la investigación preliminar a mérito de la denuncia de este señor Calla,
y está corriendo el plazo de 10 días para que la señora Espinosa presente su informe de descargo. Hoy día me parece que ha sido notificada por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios la otra investigación preliminar y también tiene su trámite donde se le otorga el plazo de 10 días para que informe el descargo. El término de la investigación preliminar es de 30 días, ¿no? Al cabo de lo cual el miembro instructor postula al Pleno la apertura de procedimiento disciplinario o no, ¿no? Y el Pleno decide en ese momento. Doctor, ya que estamos haciendo alusión a plazos y a tiempos, ¿cuánto tiempo se va a tomar la Junta, la doctora Cabrera y el Pleno en evaluar esa situación de la que hemos tratado antes, de la sentencia consentida por violencia familiar respecto a su persona? Bueno, dependerá de la doctora Cabrera y de los demás miembros. Ya usted ha manifestado que ha pedido información, esperemos que esta información llegue. Yo también pedí, ¿no?, unos días antes la misma información y luego se iniciará el trámite correspondiente, ¿no? ¿Usted consideró en algún momento dar un paso al costado y decir para no, digamos, hacer pues mayor o algún daño a la Junta Nacional, que usted digo, mejor doy un paso al costado? No, y le voy a decir por qué. Porque yo considero que es un espacio propicio para que la Junta demuestre una vez más, como lo venimos haciendo con todas nuestras decisiones, que actúa con respeto al debido proceso, con total transparencia y que los 7 miembros no nos dejamos presionar, ¿no? Los 7. Claro, Usted incluye al doctor Tábara. Por supuesto. Porque el doctor Tábara también tuvo una desavenencia pública, ¿no? Con usted, los acusó de reglaje. Así es, así imagínese usted. ¿Y eso cómo va esa investigación? Esa es una indagación, ¿no? Ajá. Una indagación preliminar que está en la Fiscalía de la Nación precisamente. Nos acusó a la vicepresidenta y a mí. Cuando él brindó declaraciones públicas, prefirió hacerlo y no asistir al informe oral de la vista de la causa, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presencia en el final del día y esperamos novedades, no sabemos cuándo, esperemos que pronto, para que esa situación se aclare de una vez por todas, porque necesitamos, pues, autoridades idóneas al frente de las instituciones. Claro que sí. Permítame 30 segundos para, antes de despedirme, decirle que yo concurro con usted, pero hay que tener presente, la sociedad tiene que tener presente que la idoneidad no se puede defender con presiones, con temores, sino únicamente con verdad. Y para eso estoy acá, ¿no? Muchas gracias nuevamente, señora Seminario. Muchísimas gracias, doctor Gino Ríos Patio, por su presencia en el final del día. Muy bien, amigos de Informativo Perú, ¿qué opinas tú de las declaraciones de Gino Ríos, el presidente de la Junta Nacional de Justicia? No te olvides dejar tus comentarios, comparte por supuesto este video y suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.